y sus delicias. Este texto que hemos señalado aquí. Que abre a la cima del monte, que está llena de todos esos frutos, de todos esos bienes. Tenemos una cita aquí de Jeremías, capítulo 2, 7, que dice: yo os introduje en el país fértil del Carmelo, para que comieseis sus frutos y gozaseis sus delicias. Este texto que hemos señalado aquí. Pero al pasar a esta sección quería señalar alguna pequeña diferencia, pero que tiene su importancia, en la otra versión, en la de Magdalena del Espíritu Santo. Fíjense aquí, como hemos dicho, es un dibujo bastante más esencial, rudimentario, pero tenemos en la cima del monte paz, gozo, alegría, deleite, justicia, fortaleza, caridad, piedad, que son también las virtudes. Pero tiene un par de notas interesantes. Cuando ya no lo quería, tengo todo sin querer. Cuando precisamente por ese decir, bueno, no, es que no quiero esto, no es lo que busco, dice, en ese momento es cuando lo recibe. Y sin quererlo. Cuanto menos lo quería, lo tengo todo sin querer. Es cuando ya nada quería, tengo todo sin querer. Cuando menos lo quería, lo tengo todo sin querer. Que está justo aquí, de este lado, está junto a los bienes de la tierra, dándonos por así decir, la indicación de que sobre los bienes de la tierra es realmente no quererlos. O sea, negarlos positivamente. Y los bienes del cielo es no buscarlos. Cuando nada quería, tengo todo sin querer. Y aquí es interesante esto, ¿no? Dice, no me da alegría nada. Y de este lado, no me da pena nada. Son también los frutos de la cima, los frutos que se reciben. Precisamente porque no se lo busca. No me da alegría nada, no me da pena nada. Y aquí esto, ¿no? que también aparece en el otro, dice, ya por aquí no hay camino, porque para el justo no hay ley. Él, para sí, es ley. Ya por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley. Y aquí es donde encontramos la seguridad, pero que es otra cosa ya. Es la seguridad que podemos decir viene de Dios, con el silencio divino, la sabiduría divina. Ahora esto de, ya por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley. ¿Qué quiere decir? Evidentemente que puede ser pobremente entendido y también puede ser mal entendido. Quiere decir porque precisamente por ese camino de negación, por no haberse movido por ninguno de los beneficios de los bienes del cielo, por no haber buscado ninguno de los bienes de la tierra, no se mueve por el valor de las cosas en sí mismas, sino que se mueve solo por la gloria y honra de Dios. Entonces, no hay camino en el sentido de que no hay una ley que determine cuáles son los bienes y cuáles son los males, porque esos están marcados por la gloria de Dios.
en el sentido de que ya no se mueve porque la ley lo dice, sino que se mueve solo por el amor. Y esa es la libertad. Esa es la libertad total. Ahora, claro, ¿qué significa esto concretamente? Por así decirlo, en las consecuencias prácticas. Aquí, cuando está en el monte, que ya no tiene ley, porque como dice el otro dibujo, él para sí mismo es ley, quiere decir, por ejemplo, que será menos obediente. No, precisamente lo contrario, será más. Será más obediente, porque esa obediencia no es la obediencia como virtud por la dependencia a un cierto orden, sino que es aquella que es por la imitación de Jesucristo. Y así con cualquier otra cosa. ¿Prestará menos atención a las virtudes? No, será más virtuoso, más delicadamente virtuoso, más profundamente virtuoso, porque ha recibido todas esas virtudes sin ninguno de los beneficios accesorios que vienen con las virtudes, y por eso recibe las virtudes en toda su pureza. Porque las virtudes no están mezcladas con los beneficios que tenemos aquí, sino que de ellas solo importa precisamente la gloria de Dios. Y de ellas no importa absolutamente nada más. Y por eso tenemos aquí, es lo que se ve, que hay una riqueza grandísima, una riqueza increíble. El monte de Dios es fértil, monte cuajado, monte fecundo. En este monte, Dios se deleitó en fijar su morada, y en él habitará para siempre. Realmente en este monte es lo que sucede cuando no se lo busca, sino que se lo recibe de Dios. Aquí nada le fatiga de arriba, nada le oprime hacia abajo. Estas virtudes que se buscan no fatigan, no cansan, no, ¿cómo decir? Por usar un término moderno, no estresan. Sí, pero realmente es lo que dice Santa Teresa, de que el amor no cansa ni se cansa. A veces, en la práctica de las virtudes es como que cansa psicológicamente, pero es porque no se encuentra el camino hacia ellas en pureza de espíritu. Y es como que el mismo a veces deseo de perfección es como que fatiga el pensar en subir el monte. Pero cuando se va por el camino de las nadas, nada fatiga. Nada fatiga de arriba, nada oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Voy a hacer ahora, es más, simplemente como viendo el dibujo así en sí mismo. Podemos decir que es como un comentario así un poco más general sobre la doctrina que está en el trasfondo de este dibujo del monte. Y aquí vemos cómo San Juan de la Cruz, sobre todo cuando lo desarrolla en sus libros, en la subida y en la noche, él describe 1000 peligros, dificultades o distracciones que dificultan la subida al monte. Pero siempre, una y mil veces, lo que aparece durante todo el camino, y es también lo que vemos en el libro, es el deseo de llegar a la cima.
que es la unión con Dios. Pensemos que en la subida al Monte Carmelo, que es un libro que no es demasiado largo, la unión, la divina unión, aparece al menos 170 veces. O sea, está permanentemente diciendo, y para lograr la unión, y para lo que impide la unión, lo que retrasa la unión, lo que la puede dificultar y cómo buscar. Todo lo que se pueda considerar o decir o pensar sobre el camino de nuestra vida, todo lo que a lo largo de ella pueda pasar, las cosas los peligros que tengamos que enfrentar, finalmente no son más que vicisitudes del camino. No es lo importante, por así decirlo. O sea, no es lo que tiene que estar en el centro de nuestra atención y de nuestro deseo. No nos da este diseño del camino de perfección para que nos llenemos de miedos y temores y desánimos precisamente para lo contrario. Sí que querer llegar evidentemente tiene un precio, pero no es este precio o aquel precio, sino que es todo y es nada a la vez. Es un precio que es todo, pero que no cuesta pagar. Esa es la paradoja del camino que presenta San Juan de la Cruz. Porque ese precio no es alto, jamás será demasiado alto. Jamás, o sea, nada de lo que podamos entregar, renunciar a, perder, nada vale lo que esperamos recibir, que es precisamente la unión con Dios. Podríamos reflexionar ahora e intentar mirar la vida de tantos santos, las historias, ¿no? Cuántas cosas Dios les pidió a las que Dios les pidió que renunciaran, que sacrificaran, en cuántas cosas que se negaran, cuántas cosas simplemente perdieron de un momento a otro, así, inesperadamente. Pensemos en los mártires, pensemos en los cristianos perseguidos. ¿Para cuántos cristianos, para cuántos santos, para cuántas almas? La subida al Monte Carmelo fueron años de cárcel, de desprecio, años de agotamiento, años de enfermedades, de sacrificio, años atados a una cama. O no sé, como dice Santa Teresa, dice, sin pasar un solo día sin dolores terribles. O sea, los caminos de Dios son inescrutables, son extraños, son exigentes, llenos de pruebas. Pero, no sé, imaginemos ahora y pensemos todas las dificultades, las noches, las renuncias pasadas, presentes, futuras y posibles. Intentemos juntar todo allí. Intentemos hacer una montaña de todo eso, ¿no? Todo lo que se nos pueda imaginar, las persecuciones, soledades, noches de todos los santos juntos, haciendo una montaña con todo eso. Bueno, pues todo eso junto no se compara con el monte de perfección. O sea, es nada. Quiere decir que todo eso junto no es un precio demasiado alto. Es como un grano de arena en comparación con los gozos, las alturas y las bellezas del Carmelo. Entonces, este dibujo que tenemos aquí es simplemente, por así decir, es una explicación gráfica del primer mandamiento. Toda la dificultad está en que nosotros no entendemos, no profundizamos. Entender nunca entenderemos, pero ni siquiera vamos hacia adentro, profundizamos en los términos principales. ¿Cuál es toda nuestra dificultad de no entender esto? Toda nuestra dificultad. ¿Cuál es nuestra dificultad de no entender el valor de las nadas? Es que para nosotros Dios, sí, no sabemos lo que es Dios. Y por otra parte tampoco sabemos lo que es verdaderamente amar. Por eso decía el primer mandamiento. Aprender ambas cosas,
qué significa amar y qué significa amar a Dios, ese es el proyecto de Dios sobre nuestra alma. Ese es el monte de perfección de San Juan de la Cruz. Es cierto que vamos en un camino de negaciones, de renuncias y de oscuridad, por un camino que no trazamos ni conocemos. Ese camino es el camino recto, pero no tiene dibujo. Lo único que nos mantiene caminando es la fe, es decir, ir en fe. ¿Por qué? Porque precisamente es ir en fe lo que nos libra de atarnos a cualquier otra cosa. Porque la fe, por ser oscura, es negación y ya no es algo a lo cual aferrarme. Ya no es una seguridad, ni siquiera espiritual, ni siquiera la mejor, ni siquiera la más elevada, a la cual aferrarme. Miremos por un momento lo que es la cima del Monte Carmelo. Pero intentemos mirarlo desde otra perspectiva, por así decirlo. Seguir este camino de fe es lo que San Juan de la Cruz llama el camino de las nadas, ¿no? Nada, ni esto, ni aquello, ni lo otro. No desearlo, no buscarlo, no por sí mismo. Precisamente si renuncio a ello, Dios lo dará en la cima de otra manera infinitamente mejor. Es decir, una renuncia total y absoluta a lo que no sea solo Dios. Ahora, es una renuncia total, pero no es una renuncia ni dubitativa ni triste, sino que ha de ser precisamente convencida, gozosa, esperanzada. ¿Por qué? Porque por la nada llegarás al todo. Por la nada llegarás al todo. Eso quiere decir que cada renuncia, cada vez que digo ni eso otro, ni eso otro, cada renuncia es una elección positiva de Dios. Por amor a Él. Y nuestra alma se transforma en lo que elegimos. Aunque no se ve, aunque es en la oscuridad, aunque parece un acto meramente negativo, es un acto de elección y de amor positivo y que nos une a Dios y que nos transforma en Dios. O sea, esa unión transformante de la que hablan comienza ya con ese camino de las renuncias y de las nadas. Por eso, si bien vemos que San Juan de la Cruz describe el camino como nada, 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 y bueno, uno dice, después de tanto caminar en la nada, en la nada, en la nada, y llega arriba, y dice, y en el monte nada. Parece un chiste de mal gusto, ¿no? Casi como decir, bueno, tanto trabajar para nada, ¿eh? Parece un paisaje bastante desolador, después de tanta renuncia y trabajo, pero no lo es. Porque lo que quiere decir que en el monte nada, quiere decir que cuando vas llegando a la cima del monte, simplemente quiere decir esto. Cuando dices sucede también cuando subimos una montaña, ¿no? O sea, cuando llegas a la cima real de la montaña, es que no queda nada, nada más por subir, nada más por ver. Quiero decir que desde allí, todo lo que se ve hacia abajo. Todo lo que se ve queda más abajo. Es inferior, ha quedado atrás. Desde la cima lo único que ves si miras arriba es el cielo, es a Dios mismo. Por eso digo, es tan hermosa, digamos, la imagen de San Juan de la Cruz. Quiere decir que en la cima nada, en el monte nada, quiere decir que en la cima ya no hay nada nuestro, nada propio, nada humano, nada limitado, nada circunscripto, nada miserable.
Allí solo habita la gloria de Dios. La mayor gloria de Dios, o sea, Dios y su gloria. Y por eso es que ¿qué más podemos desear? ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué valor tienen todas estas cosas que ya desaparecieron, gracias a Dios, de tanto dibujarlas? ¿Qué valor tiene todo eso precisamente comparado con la gloria de Dios? El fin es Dios. Y de ahí entendemos que todo lo demás que pueda pasar para llegar ahí es nada. Ahora bien, esta cima, este monte, con tantas cosas, con tantos elementos, aquí podemos poner ¿no? Tenemos tantas plantitas, riquezas, bellezas, qué sé yo, de todo un poco. Esta hermosa cima del monte, un jardín, no es un lugar. O sea, lo importante para visualizar aquí, cuando vemos esto, aquí donde mora la gloria de Dios, que está lleno de las riquezas del Monte Carmelo, que está lleno de dones de Dios, no es un lugar, sino que es una figura de nuestra alma. O sea, no es que nosotros subimos a un lugar, sino que nuestra alma se transforma en esto. Es la imagen del alma, la imagen del monte de perfección. Allí donde mora la gloria de Dios. Es cuando Dios se ha posesionado de todo. Y entonces por eso esto es una imagen de la cima de nuestro corazón, en el punto más alto en el cual puede llegar en esta vida. Cada vez que nuestro corazón se llena, por ejemplo, del deseo de la gloria de Dios, de tal modo que no hay nada más, que no se ve nada más, eso es un anticipo de esta cima. Eso ya es experimentar precisamente la cima del monte. En la gloria de Dios es el único sueño, el único deseo, es el único interés que se tiene. ¿Qué es esa gloria de Dios que llena el monte? Es lo más alto, como dijimos, a lo que se puede llegar en esta vida, es la descripción del alma en su unión con Dios. Pero ¿y cómo se manifiesta? Precisamente en el deseo solo de cumplir su voluntad. ¿Por qué? Por cumplir su voluntad, pero no por lo que el cumplimiento de esa voluntad me da a mí. Ese es el punto. Cumplir su voluntad no por lo que el cumplimiento de esa voluntad me da o me puede dar, que son los bienes del cielo, sino solo por Él. Eso es lo que se llama buscar su gloria. O sea, solo por darle gloria, ese es el único bien que de alguna manera podemos desear a Dios. Por decirlo así, de alguna manera, tiene su explicación, pero que no deja de ser una imagen, pero la gloria que le damos a Dios es lo único que le podemos dar o no dar. Y es lo único que podemos desear a Dios de alguna manera, deseando más su bien que el nuestro propio. Ahora, ¿cómo se llama desear más el bien del otro que el propio? Amor de benevolencia, que cuando es de las dos partes es amor de amistad. Y por eso es que allí está la unión. En eso está la unión con Dios. Esa es la unión de esponsalicia con Dios. Es la unión de corazones y es el desposorio espiritual. Entonces, para darnos realmente lo que significa la profundidad de la imagen
y de la doctrina de San Juan de la Cruz. Es cierto que en la cima no hay nada. No hay nada de lo que quedó atrás. ¿Y qué es lo que quedó atrás? Toda la creación. Todo lo que no sea Dios. Nada concreto en lo cual descansar, pero el hecho de que no haya nada no quiere decir que no hay nadie, precisamente lo contrario. Como en la cima lo que hay es unión de voluntades, es amor, no puede haber amor sin alguien a quien amar. Donde hay amor está el amado, aunque no se lo vea, no se lo sienta, no se disfrute de ninguna imagen o sentimiento de su presencia. Porque si hubiera una imagen o sentimiento de su presencia, en la cima habría algo que no es Él. Por eso en la cima no hay nada, pero no es que no hay nadie. Allí en la cima están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ascender allí, la fe es el medio y es la condición, pero es el amor el que nos hace caminar. Allí les adoramos en el silencio del alma, dice San Juan de la Cruz. El Verbo de Dios juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Esencial y presencialmente está escondido en lo íntimo del alma, en el íntimo ser del alma. Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con Él, porque le tienes tan cerca. Allí deséale, allí adórale. No pensando que lo sentirás, que lo podrás visualizar, que lo podrás ver, porque cualquiera de esas cosas ya sería algo que no es precisamente Él. Y bueno, y en la cima del monte, naturalmente, está también la flor y reina del Carmelo, que es María Santísima. Hay algunos intérpretes que leen el dibujo del Monte Carmelo aplicándolo hermosísimamente a la Virgen. Y precisamente ella es el Monte Carmelo, es lo que decíamos, es el alma en la unión con Dios. A ella le pedimos que haga de nuestra pobre alma también un Monte Carmelo donde pueda habitar la gloria de Dios.